aportando diferentes perspectivas de las ciudades, una difusión de investigaciones académicas. Esto es A&U Podcast, Diálogos en Arquitectura y Urbanismo, una colaboración de Pulse Essence y Tap Studio. Eh, bueno, a ver, imagínate esto por un segundo. ¿Qué crees que sucede si alguien intenta, no sé, andar en bicicleta, pero dentro de una sala de conciertos de alta fidelidad? O sea, generas un caos inmediato. Claro, El simple sonido de las llantas sobre la madera pulida te destruye la acústica por completo. Además, las butacas que están fijas bloquean el camino y, bueno, la inclinación del suelo. que está diseñada para que todos vean el escenario. Exactamente. Esa inclinación convierte el paseo en una trampa física. Sería un desastre. Es una imagen súper absurda, casi cómica, ¿verdad? Ujú, totalmente. Pero fíjate que esa colisión intencional entre un espacio y la actividad que ocurre dentro de él es de hecho una herramienta fundamental para entender cómo operan realmente nuestras ciudades. Así es. Porque cuando caminamos por una avenida, existe esta especie de inercia visual, digamos, de percibir los edificios como montañas pasivas de acero y cristal, como bloques estáticos que simplemente ocupan un terreno. Sí, se suelen juzgar desde un lente puramente estético. O histórico, ¿no? Como si fueran una escultura a gran escala. Exacto. Y omitir la fricción oculta detrás de cada muro, bueno, es perder de vista la mitad de la historia. Por eso, en este análisis a fondo, vamos a desarmar esa percepción estática. Me parece perfecto. Nos vamos a apoyar en las ideas centrales del arquitecto y teórico Bernard Tschumi, específicamente en su texto Concepto, Contexto, Contenido. Que es un texto fascinante, la verdad. Sí lo es. El objetivo para quienes nos escuchan hoy es revelar que cualquier estructura, desde un museo monumental hasta un simple estacionamiento subterráneo, es el resultado de una negociación súper feroz. Ujú. Es una batalla constante entre ideas abstractas, restricciones geográficas, físicas y, pues, el comportamiento humano que exige un lugar donde existir. Y creo que es un punto de partida necesario para esta conversación. Porque Tschumi establece una línea divisoria muy clara. O sea, la mera construcción de un refugio contra el clima no es arquitectura. Ajá, es solo construcción. Exacto. Para que un edificio cruce ese umbral y sea arquitectura, requiere un concepto. Y aquí hablamos de una idea directriz, un esquema organizativo abstracto que le otorga coherencia. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues puede ser una geometría estricta o tal vez una teoría sobre el movimiento humano o una reinterpretación de la luz. Sin esa idea motriz, solo tenemos un ensamblaje de materiales. Claro, ladrillos apilados y ya. Sí, pero hay un detalle. Ese concepto puro y abstracto rara vez sobrevive intacto en la vida real. Porque choca con la realidad. Exacto. Inevitablemente debe aterrizar en un contexto. Y ese contexto es físico, es histórico y, bueno, legal. Y ahí es donde hay una tensión inherente, ¿no? O sea, por un lado está la idea prístina, el diagrama perfecto que un arquitecto trazó en su estudio, y por el otro lado está la gravedad aplastante del mundo real. Que nunca es perfecto. Claro, un terreno con una pendiente irregular, o regulaciones de zonificación que son asfixiantes, o incluso los edificios vecinos que te bloquean toda la luz. Es literalmente la colisión entre el mundo de las ideas y el lodo de la realidad. Una batalla campal. Y de hecho, históricamente parece que la disciplina se ha dividido en dos bandos frente a este choque, ¿verdad? Sí, totalmente. Tienes a quienes defienden imponer la idea arrasando con el entorno. Ajá, la tabula rasa. Exacto, borrar todo y empezar de cero. Y del otro lado, los que creen que el entorno es quien debe dictar la forma del edificio, lo que se conoce como el genius loci, o el espíritu del lugar. Ok, vamos a desempacar esto, porque el texto no busca coronar a un ganador en este debate de siglos. Más bien, disecciona cómo operan esas dos fuerzas cuando se encuentran en la vida real. Y las categoriza en tres mecánicas operativas muy claras: la indiferencia, la reciprocidad y el conflicto. A ver, para no quedarnos en la terminología abstracta, que puede ser un poco densa para la audiencia, intentemos visualizar los mecanismos físicos de estas tres relaciones. ¿Me parece bien? Si hablamos de la primera, la indiferencia, no es simplemente que el arquitecto ignora el entorno por pereza, No, para nada. sino que el edificio y el terreno operan en sistemas cerrados independientes. Fíjate en esto. Imagina un contenedor de carga marítimo, modificado, y colocado, ¡pum!, en medio de un bosque súper denso. Ok, lo tengo en mente.
Ese contenedor funciona perfectamente como refugio. Tiene su propia lógica estructural, sus paredes de metal corrugado, pero no responde en absoluto a la ubicación de los árboles ni a la topografía del bosque. ¡Claro! Simplemente coexisten en el mismo espacio físico mediante una, digamos, yuxtaposición poética, pero sin alterarse mutuamente, como dos extraños en un elevador. Esa es una gran analogía. Es una separación táctica. Ahora, en contraste, la segunda mecánica, que es la reciprocidad, implica un entrelazamiento estructural y visual profundo. Como una pareja de baile perfectamente sincronizada. Exactamente. El concepto arquitectónico y el contexto se moldean el uno al otro hasta el punto en que, pues, es bien difícil determinar dónde termina el paisaje y dónde comienza el edificio. ¡Wow! Claro. Piensa en ciertas casas que están excavadas directamente en acantilados rocosos. La piedra natural actúa como muro interior y como soporte de carga al mismo tiempo. O sea, la idea de esa casa simplemente no existiría sin la morfología exacta de esa roca. Se necesitan mutuamente, lo cual nos deja con el tercer mecanismo, que a mí en lo personal me parece el más volátil de todos. El conflicto. Aquí es donde el choque se vuelve completamente estratégico, como en un debate acalorado donde ambos terminan cediendo un poco, ¿no? No se ignoran ni se funden plácidamente, compiten. Y el texto introduce una metáfora operativa que te cambia la perspectiva por completo. La técnica del judo. Lo fascinante aquí es cómo aplica esa táctica, porque en lugar de oponer fuerza contra fuerza, Que sería como dinamitar una montaña entera para hacer una explanada plana. exacto, que requiere muchísima energía y destrucción, la contextualización a través del conflicto hace algo más inteligente. Utiliza las idiosincrasias y las restricciones del terreno como la fuerza impulsora del diseño mismo. Igual que en el judo. Sí, en el judo, tú no frenas el golpe de tu oponente. Tú absorbes el impulso de ese ataque, cambias tu propio centro de gravedad y rediriges esa energía para proyectar al rival. Usas su fuerza a tu favor. Es una reingeniería de la resistencia. O sea, digamos que si un lote urbano tiene un ancho utilizable de apenas 3 metros, porque las normativas viales son absurdas. Que pasa muchísimo en las ciudades. Totalmente, pues la respuesta ahí no es forzar un edificio convencional y reducirlo a escala para que quepa la fuerza. No, porque quedaría inservible. Exacto. La respuesta, bajo el conflicto, es convertir esa estrechez asfixiante en el núcleo del concepto, creando, no sé, quizás una estructura vertical hipereficiente donde las escaleras sean la fachada misma. El obstáculo es lo que genera la arquitectura. Es brillante. Y bueno, una vez que esa batalla entre el concepto abstracto y el contexto exterior alcanza una resolución física, se abre un segundo frente de batalla. Adentro del edificio. Adentro. Aquí es donde entra el tercer vector de la teoría de Txumi, el contenido. O sea, el programa, las actividades, el uso humano de todos los días. Pero a ver, aquí es donde se pone realmente interesante, porque esto me genera cierta disonancia mental. ¿Por qué lo dices? Porque quienes estamos un poco familiarizados con la historia del diseño, tenemos grabado a fuego en el cerebro aquel viejo axioma industrial del siglo XX, ese de la forma sigue a la función. Ah, claro, el dogma modernista. Sí, la idea de que el uso dictamina la apariencia y la estructura de un espacio. O sea, si necesitas una fábrica de ensamblaje, la logística de las máquinas te define el espacio diáfano. Pero plantear cómo hace el texto que el concepto arquitectónico puede preceder al contenido o incluso ignorarlo, pues parece contraintuitivo. Lo parece, sí. Si no sabemos exactamente cómo va a operar el edificio por dentro, ¿bajo qué métrica se diseña? Pues se diseña bajo la premisa del contenedor neutral o del concepto dominante. Fíjate que un edificio no siempre es un guante hecho a la medida de una sola actividad. ¿Ok? La historia nos demuestra que hay estructuras concebidas bajo un concepto súper rígido que pueden albergar usos totalmente imprevistos con muchísimo éxito. Y el texto utiliza un ejemplo clásico para ilustrar esto: el Museo Guggenheim de Nueva York. Ah, el de Frank Lloyd Wright. Ese mero. Wright demuestra cómo un elemento secundario del programa puede, literalmente, fagocitar al resto y convertirse en el concepto total del edificio. El mecanismo de ese edificio es fascinante para analizar esto. Porque, a ver, en la tipología clásica de un museo, la función principal es exhibir obras de arte en paredes planas. Exacto, que la gente vea los cuadros. Y la circulación humana, o sea, el caminar de una sala a otra, es casi un requerimiento secundario.
Un mal necesario para llegar a la siguiente pintura. Un pasillo y ya. Pero Wright invierte esa jerarquía por completo. Él toma la circulación, el acto físico de moverse por el espacio, y lo convierte en el concepto rector. Construye esa famosa rampa en espiral continua que desciende alrededor de un gran atrio central. Y la forma del edificio deriva de esa fluidez del movimiento, no de la optimización para colgar los cuadros. De hecho, la rampa curva complica enormemente la exhibición de lienzos rectangulares. Es verdad, no es nada práctico para los curadores. Para nada. Lo cual prueba el punto de Txumi. El concepto, que es la rampa en espiral, precede y domina el contenido tradicional de un museo. Y lo más revelador, y esto me dejó asombrado cuando lo leí, es que la genealogía de esa forma helicoidal proviene históricamente de la tipología de un estacionamiento de autos, Sí. donde la rampa es necesaria para el radio de giro de los vehículos. O sea, Wright toma un concepto funcional de una tipología superutilitaria y lo injerta en un programa de alta cultura. Y así volvemos al inicio, a la bicicleta en la sala de conciertos. Porque estas mismas tres relaciones que mencionamos antes, indiferencia, reciprocidad y conflicto, rigen cómo el espacio interior lidia con la actividad humana. Ok, a ver, danos ejemplos. Bueno, cocinar en una cocina comercial es reciprocidad. El acero inoxidable, las campanas de extracción, el flujo de las estaciones, todo ahí, la forma y la función, están en un pacto de mutuo beneficio. Entendido. ¿Y andar en bicicleta cruzando una plaza pública pavimentada, entonces, sería indiferencia? Exacto. Porque la plaza fue concebida como un concepto espacial abierto, ¿no? No le importa si alguien camina, se sienta a leer un libro o pedalea sobre ella. Simplemente lo tolera todo. Lo tolera sin inmutarse, sí. Pero forzar la bicicleta en la sala de conciertos, como decíamos al principio, es buscar el conflicto acústico y físico a propósito. Y la gran duda que me surge es, ¿por qué alguien, en su sano juicio, diseñaría intencionalmente para generar fricción? Es una buena pregunta. O sea, ¿qué valor aporta introducir un uso contradictorio en un espacio que es altamente especializado? Pues el valor radica en el cuestionamiento de las normas establecidas. Fuera del ámbito cerrado de la arquitectura, estas yuxtaposiciones superpolómicas ocurren orgánicamente en la sociedad todo el tiempo y revelan tensiones ocultas. ¿Cómo cuáles? El texto menciona ejemplos muy precisos y extremos. Imagínate construir un aeropuerto de alto tráfico en el centro de una reserva ecológica de aves. ¡Wow! ¡Qué locura! O la construcción de pistas de aterrizaje militares ocultas dentro de túneles subterráneos en los Alpes suizos, algo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial. O excavar para colocar un enorme centro comercial subterráneo directamente bajo el histórico Museo del Louvre, en París, que es de hecho una realidad hoy. Exactamente. Esa inyección de un programa comercial frenético bajo un monumento monárquico y de conservación artística es un conflicto totalmente deliberado. Claro. Y estas confrontaciones provocan que el contenido califique o descalifique al concepto. Una tipología espacial que la sociedad asume como inamovible, de repente se ve desafiada por una actividad radicalmente distinta. Y te obliga a generar nuevas tipologías urbanas, supongo. Sí, el choque es en sí mismo un motor de innovación. Y hay una pieza en este triángulo metodológico que creo que requiere mayor escrutinio de nuestra parte. Porque hasta ahora hemos hablado del contexto físico como si fuera una entidad neutra, ¿sabes? Como una especie de juez imparcial en la batalla del diseño. Tendemos a percibir al entorno como un conjunto de hechos comprobables. Los metros cuadrados del terreno, la densidad del subsuelo, la proximidad de un río. Si conectamos esto con el panorama general, ese es uno de los grandes engaños de la práctica arquitectónica tradicional. ¿Por qué un engaño? Porque el texto argumenta con firmeza que el contexto no es un hecho empírico, es una interpretación. Ok. De la misma manera en que, la física cuántica nos dice que el acto de observar altera el comportamiento de las partículas, pues en arquitectura y urbanismo los contextos son definidos por la lente conceptual de quien los observa. Ah, el texto ofrece una ilustración brillante de este sesgo. Fíjate, propone observar un río caudaloso. Quien trabaja en la conservación ambiental, digamos un ecologista, mira esa masa de agua y su contexto es puramente biológico. Claro, ve ecosistemas. Exacto. Ve una red de hábitats, zonas de desove para peces y un delicado equilibrio ecológico. Esa es su verdad operativa. Pero si un ingeniero industrial se para en esa misma orilla,
Mirando exactamente la misma agua. Mirando exactamente las mismas moléculas de agua fluyendo. Su contexto es termodinámico y económico. Ve energía cinética desperdiciada, ve el potencial de instalar turbinas y pues electrificar todo un asentamiento urbano. El río físico es exactamente el mismo, pero el contexto es profundamente divergente debido a la ideología previa del observador. ¡Wow! Y esto tiene implicaciones sísmicas para la arquitectura, ¿eh? Sí, es un momento de revelación total. O sea, significa que los conceptos puros, esas grandes geometrías matemáticas ideales que los arquitectos han perseguido durante siglos, en realidad nunca operan en el vacío. Nunca. Es una idea que desestabiliza toda la disciplina. Porque si el contexto es puramente interpretativo, eso significa que si a dos firmas de arquitectura diferentes se les encarga diseñar un edificio en la misma esquina urbana, rodeados de los mismos edificios históricos, No están diseñando en el mismo lugar. literalmente no están, de hecho, diseñando en el mismo lugar. Uno podría interpretar el caos del tráfico local como un problema terrible que hay que bloquear con muros ciegos, Ajá. mientras que el otro arquitecto lo interpreta como una energía dinámica que debe fluir hacia el interior del edificio. Están diseñando para dos mundos completamente distintos que solo existen en sus propios marcos conceptuales. Y yo estoy segura de que esto explica por qué Tszumi advierte contra la utopía de los conceptos puros. Históricamente, en lo que él llama la genealogía de los conceptos, la arquitectura ha intentado imponer sistemas universales cerrados. Como cánones inquebrantables. Sí, cánones de proporción, simetrías estrictas, la clásica división estructural de base, medio y remate, normas que están diseñadas para resistir cualquier ubicación sin importar dónde las pongas. Pero el texto sostiene que un marco puramente conceptual es estéril, ¿no? Exacto. Para que evolucione, el concepto debe sufrir lo que él llama contaminaciones. Debe ser ensuciado y deformado por la complejidad desordenada del contexto real interpretado. Esa fricción es la que engendra el verdadero progreso arquitectónico. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Pasemos a la prueba de fuego de estas teorías. ¿Cómo se manifiestan estas mecánicas en el acero, en el concreto y en el vidrio del mundo real? Bueno, el texto mapea estas ideas sobre proyectos físicos y algunos son del propio estudio de Tszumi. Empecemos por la aplicación de la primera, la indiferencia táctica. ¿Cómo construyes la indiferencia sin que resulte en un edificio disfuncional? Un caso de estudio súper claro para esto es el Centro Nacional de Artes Contemporáneas Le Fresnoy en Francia. Ujú. El sitio original de este proyecto consistía en un antiguo complejo de naves industriales que antes se dedicaban al entretenimiento popular. Tenían techos de tejas, estructuras súper dispares que no pegaban ni con pegamento. Y la aproximación típica en la arquitectura habría sido demoler todo y hacer algo nuevo, o intentar una renovación meticulosa de cada nave, una por una. Exacto. Irse por la tabula rasa o por la reciprocidad. Pero en su lugar, aquí optaron por la indiferencia, a través de la superposición. Así es. El diseño desplegó un hipertecho tecnológico. O sea, imagínate una inmensa cubierta plana equipada con pasarelas, ductos y sistemas de iluminación. Una locura. Y todo esto se instaló varios metros por encima de los viejos edificios, cubriéndolos por completo como si fuera un gran paraguas protector. Claro. Y ese mecanismo estructural crea literalmente un clima artificial debajo. Sí, exacto. Las viejas naves bajo el techo están protegidas de la lluvia y del sol, lo que significa que sus fachadas antiguas ya no tienen que lidiar con los elementos del clima. El nuevo techo gigante y las estructuras antiguas coexisten. Viejas naves albergan cines y estudios, pero estructural y conceptualmente se ignoran por completo. No hay ni un solo intento de que el diseño moderno imite los tejados antiguos. Para nada. Hay un espacio intermedio, una zona de tensión entre el techo viejo y el nuevo, donde la indiferencia táctica permite que convivan múltiples usos heterogéneos sin estorbarse. Exactamente ese espacio intersticial es el que valida la indiferencia como una herramienta de diseño positiva y no como una simple negligencia. Ahora, si nos movemos al extremo opuesto del espectro operativo, encontramos la estrategia de conceptualizar el contexto. Que es cuando las restricciones del terreno son tan abrumadoras, tan pesadas histórica o normativamente, que prácticamente absorben todo el proyecto. El contexto se impone y se convierte él mismo en el concepto del edificio. Y el ejemplo supremo de esto, en el texto, es el diseño para el nuevo Museo de la Acrópolis en Atenas. Ese es un caso increíble.
Porque si lo piensas, pocos terrenos en todo el mundo presentan un campo de minas estructural e ideológico tan denso como ese. Totalmente. Imagínate esto. Al empezar a excavar el sitio, descubrieron una extensa red de ruinas arqueológicas de la antigua Atenas, y obviamente no podían ser destruidas ni ocultadas. Sería un crimen histórico. Y arriba, en la cima de la colina, dominando toda la línea de visión, tienes al Partenón original. Y por si fuera poco, adentro del museo estaba el mandato estricto de exhibir los famosos mármoles de Elgin, respetando su orientación original. Todo esto, claro, bajo unos códigos de construcción sísmicos y urbanos sumamente restrictivos. Es como un sándwich histórico de problemas. En cualquier práctica estándar, esas restricciones habrían paralizado el proyecto por completo. Lo normal habría sido crear una caja genérica que no compitiera con nada, para ir a lo seguro. Pero la solución arquitectónica utilizó todos esos obstáculos para generar la forma a través de una estratificación mecánica. O sea, la base del edificio literalmente levita. Sí. En lugar de cimientos sólidos tradicionales, se apoya sobre una red de pesados pilotes de concreto que fueron colocados casi quirúrgicamente con tecnología tridimensional para esquivar las ruinas preexistentes. Y eso permite que un suelo de cristal transparente integre toda la excavación a la experiencia visual del visitante. Es genial. Esa es la resolución del primer estrato contextual. Luego, tienes el estrato intermedio del museo, que es el que alberga las galerías de la época arcaica. Ese nivel adopta una geometría trapezoidal que responde y se alinea con la cuadrícula de las calles de la Atenas moderna que lo rodea. Y es en el último nivel, el de arriba, donde el conflicto encuentra su resolución más dramática, diría yo. Cuéntanos de eso. La Galería del Partenón, que es una caja de cristal rectangular masiva en la parte superior del edificio, literalmente rompe con la geometría de los niveles inferiores. Se desalinea. Ajá. Rota físicamente su eje varios grados para alinearse a la perfección con el Partenón real que está en la cima de la colina. Esto permite que la luz incida sobre las esculturas exactamente de la misma manera en que lo hacía en la antigüedad. ¡Wow! Esa rotación desestabiliza el edificio moderno simplemente para rendirle pleitesía al contexto histórico. El obstáculo dictó la forma y creó el concepto. Es un diseño brillante. Y bueno, el texto eleva esta mecánica de tensión a la escala urbana máxima, analizando cómo los conceptos se convierten en contextos completos. Ah, cierto. El proyecto de la Zona Cero. Así es. Observa el proyecto de reconstrucción del llamado Ground Zero en Nueva York tras los ataques del 11 de septiembre. Imagina que el contexto físico y emocional en ese momento era de un vacío absoluto, de luto y de una densidad destruida. El instinto natural para muchos, y creo que me incluyo, habría sido llenar ese enorme espacio con un memorial silencioso y melancólico, o con una recreación conservadora del pasado, como para sanar la herida. Era lo que muchos pedían. Pero ¿cómo evitas que ese trauma contextual tan fuerte congele el concepto urbano hacia el futuro? Pues postulando un concepto que rechaza la parálisis. El diseño conceptualizó que la esencia del siglo XXI no es el aislamiento de los problemas, es la hiperdensidad, el dinamismo peatonal extremo y la superposición de transporte, comercio, vida cívica y memoria histórica, todo operando al mismo tiempo. O sea, la densidad y la fricción constantes de Nueva York no se trataron como problemas logísticos que había que mitigar. No, se elevaron como los componentes conceptuales del nuevo desarrollo. La emoción profunda de ese contexto tan específico fue lo que alimentó la radicalidad del concepto. Al diseccionar todos estos ejemplos, y bueno, la filosofía detrás de ellos, queda clarísima la postura del autor sobre el papel de la arquitectura hoy en día. Esto plantea una pregunta importante. Si la arquitectura no trata de encontrar la proporción divina o de imponer formas caprichosas en nombre del arte puro, ¿qué está tratando de lograr realmente? ¿Tú qué dirías basándote en el texto? Yo diría que está operando como una herramienta de investigación material. A diferencia de gran parte del urbanismo del siglo XX, que intentaba imponer dogmas fijos de cómo la gente debía vivir, mediante zonificaciones estrictas. ¿Qué te decían? Aquí solo se duerme y aquí solo se trabaja. Exacto. La práctica contemporánea descrita aquí no dicta moralidad. Responde y a menudo acelera la evolución de la sociedad. Inventa o aplica nuevos conceptos para exponer las fisuras en métodos de habitabilidad que, francamente, ya han caducado.
La labor principal es resistirse a las recetas prefabricadas de la construcción comercial. Para no terminar simplemente con cajas vacías que solo maximizan metros cuadrados sin aportarle nada a la cultura urbana. Exactamente. Es una síntesis que el texto realiza magistralmente al final. La arquitectura contemporánea se comporta de la misma manera que la propia metrópolis moderna. En una ciudad real, densa y vital, no existe un único orden imperante. Claro. No hay un gran sistema maestro que dicte absolutamente todo sin resistencia. Las utopías hiperordenadas y perfectas solo existen en los renders de computadora de los arquitectos. Tal cual. La realidad urbana está definida precisamente por la fricción. Son las diferencias, las contaminaciones y los enfrentamientos diarios entre infraestructuras masivas, barrios históricos, sistemas de transporte y la impredecible actividad ciudadana. Eso es lo que genera verdaderamente la cultura de la ciudad. El caos controlado es la característica principal. No es una falla en la matriz. Por lo tanto, esas mismas tensiones y enfrentamientos entre un concepto abstracto, un contexto interpretado y un contenido humano súper impredecible son lo que forja la arquitectura significativa. Es, en esencia, una teoría constante de contextos. Me parece un replanteamiento profundo sobre cómo decodificamos el entorno construido que nos rodea todos los días. Y la verdad, deja una vía de exploración intelectual que vale la pena que quienes nos escuchan intenten en su rutina diaria. Ojalá que sí. Si aceptamos, después de todo esto, que los edificios no son refugios neutrales, sino el frente físico de batallas invisibles entre ideas, leyes, el terreno y nuestro uso humano, ¿Qué es lo que hemos estado hablando? exacto. Entonces valdría la pena detenerse la próxima vez que alguien pase frente a ese edificio ordinario de su cuadra. Tal vez esa torre de oficinas genérica o el propio complejo de viviendas donde viven. Más allá del color de la fachada o de si les parece antiguo o moderno, la pregunta verdaderamente interesante es otra. ¿Qué conflicto silencioso y técnico tuvo que resolver esa estructura para poder erigirse en ese milímetro exacto de la ciudad? ¿Qué tuvo que sacrificar? ¿A qué regulaciones tuvo que ceder? Y de manera aún más oculta, ¿cómo, a través del diseño de sus accesos, la opacidad de sus muros o la estrechez de sus pasillos, está moldeando en secreto el comportamiento y la velocidad de todos los que lo atraviesan a diario? Porque las calles al final del día están flanqueadas por negociaciones de concreto que jamás dejaron de interactuar con nosotros. Si este episodio despertó tu curiosidad, esto recién empieza. Únete a nuestra comunidad en nuestra página web. Allí continuamos la conversación, profundizamos en los temas que acabas de escuchar y compartimos ideas que nos inspiran cada vez más. Queremos escuchar tus preguntas, propuestas de investigación y los temas que te gustaría que exploremos en futuros episodios. Tu voz puede inspirar nuestras próximas conversaciones sobre arquitectura y urbanismo.